Le animo que busquen su Biblia, Eclesiastés capítulo 8. Seguimos estudiando este libro tan particular, donde hemos dicho, y voy a reiterar, voy a repetir muchas veces, ¿no?, que trata o es el resumen de la vida de Salomón lejos de Dios. Salomón está en búsqueda de lo supremo, está en búsqueda de lo realmente trascendente de la vida. Pero lamentablemente Salomón ha buscado esto lejos de Dios. ¿Se acuerda? Las mujeres de Salomón, casi 1000 mujeres, han apartado su corazón en pos de los dioses ajenos. Ahora estamos en la sección del libro, ¿no es cierto?, donde Salomón habla acerca de cómo él buscó lo supremo por medio de las prácticas morales. Y la semana pasada terminamos el capítulo 7. En el capítulo 7 Salomón nos presenta una paradoja interesante. Porque en la primera parte del capítulo usted recordará que Salomón nos dice, mire, hay cosas que son difíciles, hay situaciones que son complejas en la vida, situaciones que no son tan favorables en la vida. Pero en definitiva esas cosas que no son favorables no son tan malas, porque Dios tiene un propósito para ello. Y Dios hace esas cosas malas en nuestra vida con un propósito. ¿Se acuerda que vimos eso? Aún las cosas adversas de la vida no son tan malas. Dios tiene un propósito. Eso nos enseñó Salomón, o de eso habló Salomón en la primera parte del capítulo 7. Y en la segunda parte del capítulo 7, algo que vimos la semana pasada, Salomón va a decir lo siguiente: aún los hombres más correctos, aún los hombres que aparentemente son los más buenos, los más justos, ¿no es cierto?, sin Cristo en sus vidas, están completamente depravados, totalmente depravados, y no pueden hacer nada, absolutamente nada, para justificarse delante de Dios. Ahora, hoy vamos a considerar los primeros 8 versículos del capítulo 8. Por eso le decía que iba a ser una predicación un poco más extensa a Leo, ¿no es cierto? Usted sabe que a mí me cuesta avanzar con los versículos, entonces vamos a ver los primeros 8 versículos. Les quiero animar a que juntos podamos leer entonces estos versículos. Lo hacemos de manera alternada. Yo leo el impar, usted lee el par, por favor. Dice lo siguiente, Eclesiastés capítulo 8, verso 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no vale armas en la tierra, ni libertad declarada a los. Muy bien, vamos a orar y después de eso ya vamos a comenzar con el estudio esta mañana. Señor amado, gracias por este día y rogamos, Señor, su guía, su dirección en lo que hemos de considerar este día estudiando su palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermano, a partir de este capítulo, Salomón va a tratar un tema que es sensible para todos los seres humanos, para todos los individuos. Es un tema que no es fácil de tratar. Es un tema que requiere de mucha sabiduría. De hecho, va a enfatizar el tema de la sabiduría para poder tratar el tema que ha de tratar Salomón en el capítulo 8. ¿Sus Biblias tienen un título el capítulo 8? ¿No tienen título? ¿No? Bueno, la mía sí.
la mía dice la importancia de obedecer a los gobernantes. El tema que ha de tratar Salomón en el capítulo 8 tiene que ver con la relación que tienen los individuos, los seres humanos, con las autoridades. Y ese es un tema sensible en un sentido. La relación de los individuos, de los seres humanos con las autoridades es un tema sensible. Porque, seamos honestos, nos cuesta sujetarnos a la autoridad. Seamos sinceros. No nos gusta mucho que haya alguien con autoridad sobre nosotros. Nos cuesta. Ahora, creo que es importante en este punto poder definir lo que es autoridad. Autoridad desde el punto de vista bíblico, pero también autoridad desde el punto de vista secular. Mire, autoridad se define de la siguiente manera: es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Ahora, bíblicamente, ¿qué es autoridad? Bíblicamente es la libertad de hacer como uno quiere a partir del poder o autoridad con el cual uno ha sido investido. ¿Sabe dónde se muestra un claro ejemplo de lo que es autoridad? No sé si usted recuerda una historia bíblica que se encuentra allí en los Evangelios, particularmente en Mateo capítulo 8. Un centurión romano se acerca al Señor Jesucristo y viene a rogar, viene a interceder por su criado. Y el Señor Jesús, en un momento, al escuchar a este hombre, decide ir a la casa del centurión romano. Pero el centurión le dice: no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Ahora, si usted mira en Mateo capítulo 8, verso 8 en adelante, usted notará una declaración muy interesante de este centurión romano. Porque este hombre va a decir lo siguiente: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Por qué? Porque el centurión romano reconocía en Cristo una autoridad, alguien que tenía el poder, la facultad de mandar y que ese mandato fuese obedecido a una distancia. Ahora, ¿cómo justifica esa declaración el centurión romano? Bueno, siendo entre comillas un poco autorreferente, ¿no? Porque se pone él mismo como ejemplo. Dice: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene, le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora es interesante porque esta declaración es reconocida como una tremenda declaración de fe por parte de Cristo. Cristo hace el reconocimiento de esta declaración como una tremenda declaración de fe por parte de este hombre, de este centurión. Este hombre entiende claramente lo que es autoridad. Entiende que la autoridad tiene esa capacidad, esa facultad de dar una instrucción que debe ser obedecida. Ahora, quizás por lo mismo es que a nosotros nos cuesta tanto sujetarnos a la autoridad, ¿no? Porque pareciera que nosotros siempre tenemos una idea mejor, una solución más óptima. Siempre tenemos algo mejor que hacer o que decir que lo que aquel que tiene la responsabilidad de tomar una decisión o de dar una instrucción tiene. Fíjese que esto pasa desde el huerto de Edén, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Satanás con Eva? Cuestionó la autoridad de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Como si Dios no tuviese el poder, la facultad, la autoridad para dar esa instrucción, para dar ese mandato. No, Eva, si no es así. Sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, de ese fruto, seréis iguales a Dios. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Distorsionó una verdad, sembró duda, y eso resultó en definitiva en desobediencia. Desobediencia. Fíjese que este tema siempre
ha sido un tema difícil, complejo. ¿Cómo nos subordinamos a una autoridad? Ahora, si esa autoridad es más joven que nosotros, peor todavía, ¿no? Entiendo que hay una señorita en este lugar que tiene responsabilidades de autoridad en una empresa y le toca relacionarse con mucha gente. Y probablemente más del 50, 60, 70% de esa gente es mucho mayor que ella. Pero ella es la autoridad. Ella tiene que tomar decisiones. Y esa gente necesita sujetarse, someterse a esa autoridad que tiene esta señorita, porque ella no vela por sí, vela por todo un conjunto de personas que trabajan en esa empresa donde ella cumple esta función de autoridad. Como le decía, la verdad es que a nosotros nos cuesta relacionarnos con la autoridad a todo nivel. Nos cuesta ser dirigidos por otros. Por lo que le decía, pareciera que nosotros siempre tenemos una mejor solución, una mejor alternativa, una mejor idea que lo que tiene la autoridad. Ahora, fíjese qué interesante, porque Salomón comienza este capítulo haciendo unas preguntas. Ahora, ¿qué tienen que ver estas preguntas con la autoridad? Bueno, lo vamos a ver a medida que lo desarrollamos, ¿no? Pero fíjese cómo comienza Salomón haciendo preguntas. ¿Qué es lo que dice en el verso 1? ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Estas son las preguntas. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La versión Biblia de las Américas dice, ¿quién es como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto? Mientras que la NBI dice, ¿quién conoce las respuestas? La sabiduría, hermano, es tremendamente importante. Ser sabios es tremendamente importante si nosotros queremos relacionarnos de manera correcta con las autoridades. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos ayudará a entender y a discernir cuándo obedecer, cuándo acatar y aun cuándo desobedecer a una instrucción de una autoridad que no es correcta. Lo vamos a seguir desarrollando un poco más adelante. Ahora, déjeme decir simplemente esto, ¿no? ¿Quién como el sabio? Hermano, no importa cuán sabio usted sea. Yo creo que aquí hay gente muy sabia. En medio de nuestra congregación hay gente que es muy sabia. Pero déjeme decirle una cosa, no importa cuán sabio sea usted no sabe de todo. No importa cuán sabio usted sea, usted no tiene respuesta para todo. Quiero ser sincero, yo desconfío de la gente que tiene una opinión de todas las cosas. Las redes sociales tienen ese riesgo, ¿no? Ese peligro. Personas que se presentan en las redes sociales opinando de todo. Pasó algo en Palestina, tengo una opinión de lo que pasó en Palestina. Pasó algo en la Araucanía, tengo una opinión de lo que pasó en la Araucanía. Pasó algo en Venezuela, tengo una opinión de lo que pasó en Venezuela. Pasó algo en Argentina, tengo una opinión de lo que pasó en Argentina. Pasó algo en su población, tiene una opinión de lo que pasó en su población. Opinión para todo y de todo. Yo desconfío de esa gente. Porque como le digo, usted puede ser muy sabio, pero es imposible que sepa de todo. Y es imposible que usted pueda dar una opinión acerca de todo. Es imposible que usted pueda dar una opinión acerca de todo. Pero déjeme decirle una cosa, estoy seguro de algo, que si usted es sabio, usted lo pasará mejor que si usted es necio. Porque si usted es sabio, se evitará problemas, se evitará conflictos. Mientras que si usted es necio, sufre el daño. Eso dice el proverbio, ¿no? El avisado ve el peligro y se esconde. ¿Y los necios? Llevan el daño. Llevan el daño. Por eso que es importante la sabiduría para poder relacionarnos de manera correcta con la autoridad. Por eso que es tan importante la sabiduría. Mire lo que dice el verso 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Y aquí empezamos a ver la relación entre la sabiduría y la autoridad. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Déjeme recordar simplemente esto. Salomón era rey de Israel. Salomón está en una posición, entre comillas, privilegiada de autoridad. Salomón sabe de lo que está hablando.
Salomón lo sabe. Por eso que Salomón dice en el verso 2 que el rey da mandamiento. Y en el verso 3 termina diciendo que el rey hace todo lo que él quiere. Él lo sabe. Porque él está en esa posición. Pero él lo sabe también porque en su posición de rey de Israel se ha relacionado con una serie de autoridades, con una serie de reyes de otros reinos. Ya ha visto la forma en que esos reyes se conducen, ha visto la forma en que esos reyes se comportan. Pero interesantemente, Salomón le va a hacer un recuerdo a la nación de Israel en este punto, va a ser un recuerdo. ¿Y cuál va a ser ese recuerdo que va a ser? Él va a decir lo siguiente, verso 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y la palabra del juramento de Dios. Quizás no es muy clara esta forma de expresarlo y quizás no es la mejor traducción. Probablemente por ahí la NBI ha traducido mejor esta frase en este texto. Porque en la NBI dice, porque lo has jurado ante Dios. No es que Dios haya hecho un juramento ante la nación de Israel, sino que es la nación de Israel la que ha hecho un juramento ante Dios. ¿Cuándo? Cuando Salomón asumió como rey. Si usted va allí a Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29, usted va a ver en los versículos finales la muerte de David, pero antes de la muerte de David, cuando Salomón es instalado como rey en la nación de Israel y se sienta en el trono de David, su padre. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 23, dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Verso 24, y este texto es interesante, hay que considerarlo, ojalá remarcarlo, ¿no? Verso 24, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David, ¿qué lo que hicieron? Prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey lo tuvo antes de él en Israel. Ahora, ¿sabe qué es interesante? Porque esta expresión donde dice que los príncipes, los poderosos, los hijos del rey David le prestaron homenaje al rey Salomón, la Biblia, la versión de las Américas, lo traduce que le juraron obediencia al rey Salomón. Yo creo sinceramente que cuando Salomón está escribiendo Eclesiastés capítulo 8, ya se menciona esto en el verso 2 diciendo, y te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, lo que está haciendo es esto. Cuando les dice, y te aconsejo que guardes el juramento, la palabra del juramento de Dios, yo creo que él está haciendo esto. Les está recordando que en un momento de la historia de la nación de Israel, cuando él fue instalado como rey, los príncipes, los poderosos y los hijos del rey David, ¿qué es lo que hicieron? Le juraron obediencia a Salomón. ¿Por qué? Porque reconocían que Salomón era una autoridad sobre la nación de Israel. Permiso. Ellos simplemente lo que está haciendo Salomón entonces es reconociendo o recordándoles que ellos juraron obediencia. Ahora, en este sentido, alguien podría decirme, bueno, ahí está, pastor. Ahí estoy tranquilo yo, estoy bien, pues yo no le he jurado obediencia a nadie. ¿No es cierto? Entonces yo estoy libre. No hay autoridad sobre mí, yo no le he jurado obediencia a nadie, así que tranquilo por mí. Hermano, déjeme decirle una cosa. Cuando usted viene a un colectivo de personas, usted se compromete a cumplir con ciertas normas que tiene ese colectivo, sea el colectivo que sea. Ya sea una familia, ya sea un colegio, ya sea un trabajo, ya sea una iglesia. Podría ser incluso hasta un club deportivo, ya sea un estado. Cuando usted viene a formar parte de un colectivo, usted debe obediencia al cumplimiento de ciertas normas que ese colectivo tiene. Lo explicite abiertamente o no. Se comprometa, jure obediencia o no jure obediencia. El simple hecho de que usted se ponga bajo el paraguas de ese colectivo lo obliga, ya que es parte de la protección de ese colectivo, lo obliga en un sentido
a obedecer las normas de ese colectivo. Verso 4, mire lo que dice el verso 4, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Es interesante la palabra potestad aquí. Es la única vez que se utiliza en todo el Antiguo Testamento, aquí. No se utiliza en otra ocasión. Solamente aquí se utiliza potestad. Y la palabra potestad acá se podría traducir como supremacía. ¿Y qué es la supremacía? ¿Qué significa supremacía? Bueno, significa básicamente la superioridad absoluta, el mayor grado de una jerarquía. ¿Sabe lo que está diciendo en un sentido Salomón en el verso 4? Pues la palabra del rey es con potestad. Es que sobre la palabra del rey no hay otra palabra. Es eso. Porque Él es el mayor, Él es quien tiene la supremacía, Él es quien tiene el primer lugar, el primer rango de autoridad. No hay otro sobre el rey en esta tierra. Estamos claros en eso, ¿no? Estamos hablando de en esta tierra. ¿No es cierto? No hay otro, ¿no es cierto?, en esta tierra. Es por eso que Él dice en el verso 4 que ya que la palabra del rey es con potestad, nadie la puede cuestionar. Ve lo que dice la segunda parte del texto, ¿no? ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién cuestiona lo que el rey dice? ¿Quién cuestiona lo que el rey hace? ¿Quién cuestiona lo que el rey manda? Bueno, si él es el mayor en autoridad, no hay nadie que lo pueda cuestionar. No hay nadie, ¿no? Ahora, en este punto, déjeme señalar una razón teológica por la cual nosotros debemos sujetarnos a la autoridad. En este caso, Salomón viene hablando de la autoridad de un rey, ¿no? Pero llevemos esta autoridad a nuestro contexto. ¿Por qué nosotros debemos someternos a la autoridad del padre en una familia, por ejemplo? ¿Por qué debemos someternos a la autoridad de un profesor en un aula de clases? ¿Por qué deberíamos someternos a la autoridad de un jefe en un trabajo? A la autoridad del pastor dentro de una iglesia, a la autoridad de un presidente dentro de una nación. ¿Por qué debemos someternos? ¿Sabe por qué, no? ¿Cuál es la razón teológica? Bueno, Pablo la expresa muy claramente en Romanos capítulo 13, ¿no? Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, ¿por qué usted se tiene que someter a la autoridad de un padre en un hogar? Porque Dios puso al padre en ese hogar como autoridad. ¿Por qué usted se debe someter a la autoridad de un profesor en un aula? Porque Dios puso a ese profesor como autoridad en esa aula. Y así podemos seguir con todos los ejemplos que le di, ¿no? Un padre, un profesor, un jefe en el trabajo, un pastor en la iglesia, un gobernante, ¿no es cierto?, un presidente en una nación. Bueno, es Dios quien ha fijado, quien ha determinado que esas personas sean autoridades. Ahora, ellos no son autoridades por su propio poder. ¿Se entiende esto, no? Hermano, déjeme decirle, yo no soy autoridad en esta iglesia por mi propio poder. Yo simplemente ejerzo una autoridad que ha sido delegada sobre mí. Por Dios, por la persona de Dios y por la palabra de Dios. Por eso que soy autoridad dentro de esta iglesia, no por otra cosa. Ahora déjeme decirle esto, yo soy autoridad dentro de esta iglesia. Yo voy a Cuatro Álamos y yo no soy autoridad en Cuatro Álamos, yo no soy el pastor de esa iglesia. Es más, a mí me llama la atención que yo voy a otras iglesias y en otras iglesias a mí no me dicen pastor. ¿Sabe cómo me dicen, no? Hermano, porque yo soy pastor aquí, no soy pastor allá. Por eso a mí me llaman pastor aquí, algunos, pues algunos también aquí me dicen hermano. Por eso que yo soy pastor aquí y no soy pastor allá. ¿Se entiende, no? Ahora, déjeme decirle esto y déjeme usar el ejemplo. El presidente Boric es presidente en Chile. Si él va a Argentina, no es presidente en Argentina. Él no tiene ni una autoridad allá, porque él es presidente acá. Ahora, hermano, simplemente déjeme también recordar esto, ¿no? Y déjeme dar un pequeño consejo. ¿Usted quiere que su familia lo respete? ¿Usted quiere que su familia le tenga consideración? Entonces usted muestre
como autoridad, muestre respeto por otras autoridades. Si usted va tratando al presidente Boric de merluzo por la vida, no se queje si sus hijos del día de mañana a usted no lo respetan. Si usted habla mal de los carabineros cuando se los topa en la calle, no se queje el día de mañana si sus hijos no lo respetan. Porque usted no está mostrando respeto por autoridades. Le gusten o no le gusten. Haya votado o no haya votado por el presidente de turno. Ese no es el punto. El punto es que esa persona está ahí. Si yo creo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, está ahí. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A veces para castigar al pueblo. A veces para bendecir al pueblo. Esa es la verdad. De modo que quien se opone, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo y le dice una cosa interesante. Es necesario orar por las autoridades. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, déjeme decirle una cosa. Si usted entiende el contexto, si entiende el texto, usted notará una cosa. Que cuando Pablo dice que debemos orar por todos los hombres, en especial por aquellos que están en posición de autoridad, por los reyes, por los que están en posición de eminencia, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que necesitamos orar principalmente, ¿sabe por qué no? Por su salvación. Por eso que en el verso 4 termina diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, hermano, yo puedo orar por las autoridades de mi nación, ¿no? Señor, dale sabiduría para que sepan enfrentar la recesión mundial que estamos viviendo, para que frenen el alza del IPC, para que haya más trabajo, para que haya de esto, para que haya de esto otro, para que haya más seguridad, para que controlen la delincuencia. Todo lo que escuchamos en las noticias todos los días, ¿no? Todas esas lindas noticias que escuchamos en las noticias todos los días, porque usted ve noticias, ¿verdad? No, ya. Sí. Yo puedo orar pidiendo eso por las autoridades. Pero esto es como cuando traemos el caso de un inconverso que está enfermo, ¿no? Pastor, oremos por la salud de este inconverso. Oremos por la salvación de ese inconverso, hermano. Es mejor un enfermo que se va al cielo y queda librado de todos sus males en el cielo que un sano que se va al infierno. Es mejor eso, hermano. Nosotros necesitamos orar por nuestras autoridades, necesitamos orar particularmente, necesitamos orar por su salvación. Ahora déjeme decirle una cosa, para Pablo no fue fácil. Yo estoy seguro, no fue fácil escribir Romanos capítulo 13 y 1 Timoteo capítulo 2. No es fácil decir y reconocer que las autoridades han sido puestas por Dios y que no hay autoridad sino de parte de Dios. No fue fácil decir, ¿sabe qué? Necesitamos orar por nuestras autoridades para que sean salvas. ¿Usted sabe quién era la autoridad de Pablo en esa época, ¿no? En esos años. ¿Lo recuerda? Si conoce un poco de historia, ¿sabe quién era, no? ¿Quién era el emperador en esa época? Puntualmente, Nerón. ¿Y sabe qué particularidad tuvo Nerón, no? Nerón era un loco. ¿Sabe lo que hizo Nerón? No le gustó Roma, no le gustó la arquitectura de la ciudad. ¿Sabe lo que hizo? La quemó. Roma ardió creo que por 6 o 7 días. Y mientras ardía toda la ciudad, Nerón miraba desde el balcón de su palacio, miraba como la ciudad se quemaba y tocaba la lira. Eso es lo que dicen los historiadores. Él estaba feliz viendo el fuego. Pero cuando se le vino el pueblo encima, ¿sabe lo que hizo? Culpó a los cristianos. Y los cristianos empezaron a ser perseguidos. Nerón era el mismo loco que
que tomaba a los cristianos y los usaba como antorcha humana en las calles de Roma y en los jardines de su palacio. Los colgaba y les prendía fuego y así iluminaba las calles, las veredas de Roma, iluminaba sus jardines. Por eso que el apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro a una iglesia sufriente, le va a decir lo siguiente, Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hermano, cuando los hermanos de esta iglesia sufriente a la cual el apóstol Pedro escribe, leen esto, la cual se prueba con fuego, yo estoy seguro de una cosa, su primera imagen, su primer pensamiento fue pensar en un hermano, en un amigo, en un familiar creyente que fue usado como antorcha humana en Roma, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y un par de capítulos más adelante, capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 y verso 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Eso era literal, hermano. Déjeme decirle esto, era literal. El fuego de prueba era literal. Los creyentes estaban siendo utilizados como antorchas humanas. ¿Por quién? Por el loco emperador llamado Nerón. Y es por esa autoridad por la cual Pablo dice, hay que orar. Hay que elevar peticiones, oraciones, acciones de gracia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Hay que orar por ello, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio. Es por esa autoridad que Pablo dice y escribe diciendo, no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y todas las autoridades que hay es porque Dios así lo quiere. Ahora, déjeme hacer una pregunta, ¿no? ¿Nosotros le debemos obediencia ciega y absoluta a las autoridades? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Que no? Responda, diga no, diga sí, no sé. ¿Creen que no? Bueno, la respuesta absolutamente o definitivamente es no. Yo no le debo obediencia absoluta a las autoridades. Y ahí entra en juego la sabiduría, ¿no? La sabiduría de la que viene hablando Salomón. Salomón dice que nosotros debemos saber discernir los tiempos y los juicios. Debemos saber discernir los tiempos y los juicios. Usted tiene que saber discernir a quién obedecer y a quién no obedecer. Hoy día, ¿sabe que estos días me ha llamado la atención? Me han aparecido varios videos del movimiento que se llama el nuevo movimiento apostólico. ¿Ha escuchado hablar de ese movimiento, no? ¿Ve que hoy día hay un montón de apóstoles que han surgido? ¿Sabe que hoy día me llamó la atención? Me llegó uno particularmente. No me acuerdo cómo se llama el hombre ahora, pero hay un hombre hablando acerca de este apóstol. Y lo declara o dice que es la reencarnación del profeta Elías. Interesante. Y dice algo interesante este hombre. Los que están contigo serán bendecidos. Los que están contigo, no contigo. Los que están contigo serán bendecidos. Y los que no están contigo serán desarraigados del reino de los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo ese hombre, no? Que la salvación solo se encuentra en ese apóstol, no en Cristo, en el apóstol. Si yo le soy fiel, leal al apóstol, entonces voy al cielo. Si yo no le soy fiel y leal al apóstol, mi nombre es desarraigado del reino de los cielos. ¿Sabe que en este tipo de iglesias, que en realidad no son iglesias, son sectas, existe lo que se llama la obediencia ciega, ¿no? Se hace lo que el apóstol dice
lo que el apóstol manda, lo que el líder dice, lo que el líder manda, eso es lo que se hace. Salomón dice, la sabiduría es importante porque la sabiduría nos ayuda a discernir los tiempos y los juicios. Nos ayuda a discernir si debemos obedecer o no debemos obedecer. Mire, si usted va en la carretera, supongamos, va de paseo hacia cualquier lugar, hacia la playa, va para el litoral central, por la ruta 78, 78, Autopista del Sol. Y de pronto usted ve que a la orilla del camino hay alguien que con mucha autoridad lo para. ¿Usted se detiene? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene? Respondan, pues. Cuidado, yo no le he dicho que es carabinero. Yo dije simplemente, alguien lo para con mucha autoridad. ¿Usted se detiene? Ahora, si esa persona que lo detiene con mucha autoridad está vestido todo de verde y detrás de él hay un auto con luces dando vuelta, ¿se detiene? Sí. Ahora, supongamos que lo detiene ese hombre todo vestido de verde, ¿no? Se acerca a la ventanilla y le dice, documentos suyos y documentos del auto. ¿Usted se lo entrega? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad lo faculta, la ley lo faculta para hacer eso, ¿verdad? Ahora, supongamos que después que usted le entrega todos los documentos, el hombre mira hacia adentro y se da cuenta que usted lleva adentro un cooler con bebida heladita, lleva fruta, lleva unos sanguchitos. El hombre le dice, bueno, ahora deme bebida, sándwich y fruta. ¿Usted le da? ¿Por qué no? Porque él no tiene autoridad para pedirle eso, ¿verdad? Ahora usted aténgase a las consecuencias y después, pues. ¿Ah? Porque usted sabe que ellos actúan también como ministros de fe. Por lo tanto, si él dice que usted iba a 250 kilómetros por hora, a pesar de que su auto solo anda a 90, ante el juez, lo que él dice es lo que es. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabe que el año pasado, no sé si fue el año pasado, yo la vi el año pasado, se estrenó una película en Argentina que se llamó así, Argentina 1985. ¿La vieron, Omar? ¿No la vieron? Ya. Te voy a hacer un spoiler, pero bueno. Es una buena película. ¿Sabe de qué trata? Del juicio a los jerarcas militares durante la dictadura argentina. En 1985, bajo la presidencia del radical Raúl Alfonsín, se instauró un juicio a los jerarcas argentinos de la dictadura militar. Muchos de ellos fueron encarcelados. Otros no, quedaron libres, pero la gran mayoría de ellos fueron encarcelados. Pero paralelamente se instauró una ley, que fue una ley interesante, porque exoneraba a los mandos medios, a todos aquellos que ejecutaron órdenes, quedaron libres, no fueron enjuiciados. ¿Sabe por qué? Porque ellos argumentaron diciendo que a nosotros nos mandaron. Miren, nosotros matamos, torturamos, violamos, desaparecimos, quitamos guagua, porque guaguitas desaparecieron en esa época, ¿no? Quitamos guagua, pero fuimos mandados. Nosotros no teníamos responsabilidad, fuimos mandados. Y uno se pregunta, bueno, ¿y no tenían discernimiento? ¿No pudieron entender, no pudieron discernir si era correcto lo que estaban haciendo o lo que no estaban haciendo? ¿Se da cuenta que uno debe obediencia a la autoridad, pero no debe obediencia ciega, porque la autoridad me podría mandar a hacer algo que yo no quiera? Hermano, déjeme decirle, nosotros como creyentes solo le debemos obediencia ciega a la autoridad de la palabra de Dios, a los mandatos y a los preceptos bíblicos.
solo a eso. Hace algunos años atrás conocí la historia de una señorita que asistía sola a la iglesia y que su mamá la empezó a cuestionar para que no viniera más o no fuera más a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque le decía, no te veo en toda la semana y el día domingo, en vez de estar conmigo, te vas a la iglesia. Y supe que el consejo de una persona de esa misma iglesia, esta señorita, fue, es que usted le debe respeto a la autoridad de su mamá. Por lo tanto, quédese en casa. Déjeme decirle una cosa, hermano, pésimo consejo. Mal consejo. Completamente apartado de la palabra de Dios. Porque el testimonio de esa señorita o el testimonio de un joven para su familia inconversa no es dejar de asistir y no es dejar de congregarse, no es dejar de servir al Señor, sino que es mostrar amor y obediencia a sus padres en otro tipo de cosas, pero no en aquellas que van contra los mandatos bíblicos. ¿Cómo esa señorita podía cumplir el hecho de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Cómo esa señorita podría cumplir con todos los mandatos de los unos a los otros si no se congregaba? Mal mandato, mal consejo, ¿no? Perdón la autorreferencia. Cuando yo firmé mi contrato en Copec, una de las cláusulas del contrato decía lo siguiente, que yo no podía hacer proselitismo ni político ni religioso dentro de la compañía. ¿Entiende lo que es eso, no? Yo no podía hablar de política. Aunque a la hora del almuerzo en las mesas todos hablaban de política. Pero la cláusula decía, no se puede. No se podía hablar, yo no podía compartir abiertamente mi fe con otros dentro de la compañía. Ya, pues dentro de la compañía no. Pero a veces cuando salíamos a caminar por la Plaza de la Constitución, ahí no estábamos en la compañía, así que yo podía compartir mi fe. O si íbamos a comer, a almorzar fuera de la compañía, ¿no es cierto? A veces nos íbamos a comer unos ricos chaguarmas a la vueltecita, ahí yo compartía mi fe. ¿Sabe que todos mis colegas, o casi todos mis colegas, sabían que yo era creyente? Y cada vez que un colega tenía algún problema, alguna dificultad, había un padre enfermo, un hermano enfermo, un hijo enfermo, yo me acercaba y le decía, ¿puedo orar por ti, por algo en particular? Y generalmente nos encerrábamos en una salita de reunión que estaba desocupada, orábamos, yo le compartía acerca del Señor. ¿Sabe por qué no? Porque uno tiene que saber discernir el tiempo y debe saber discernir los juicios. ¿Se acuerda lo que le dicen Juan y Pedro al sumo sacerdote en el concilio en Jerusalén? Hechos capítulo 5. Ellos están predicando acerca de Jesucristo, los toman detenidos, los encierran en la cárcel y además les mandan, no pueden seguir hablando nunca más acerca de Jesucristo. Ellos quedan libres milagrosamente. Desaparecen de la cárcel y cuando los encuentran de nuevo, ¿dónde están? En el templo de Jerusalén, nuevamente predicando acerca del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace el concilio, las autoridades políticas y religiosas de su época? Lo llevan delante del concilio de vuelta y el sumo sacerdote le dice, bueno, ¿no les dijimos que no hablase más de Cristo? Además nos culpan a nosotros, dicen ellos. Nos culpan a nosotros. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le responden Pedro y Juan a estos hombres? Bueno, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Porque, hermano, la relación con la autoridad, la relación correcta con la autoridad tiene un límite. Y es que esa autoridad no pase a llevar el mandato y el precepto bíblico. Esa es la relación correcta. Esa es la relación correcta. Esa obediencia ciega solo la debemos a Dios y a su palabra. Solo a Dios y su palabra. Pero usted tiene que saber discernir. Usted tiene que saber diferenciar. Eso es lo que dice, de eso es lo que está hablando Salomón en este capítulo, en este texto, cuando él habla, ¿no es cierto? Y dice que debemos saber discernir los tiempos y los juicios. Los tiempos y los juicios. Verso 5, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El tiempo y el juicio. Hermano, ¿cómo es usted con la autoridad?
¿Es respetuoso? ¿Es respetuosa? ¿O solo lo es cuando le conviene? ¿O solo lo es en aquellas cosas que a usted le gustan? Yo durante el último tiempo he venido repitiendo varias veces, ¿no? Yo no soy dueño de ustedes. Como pastor, yo no soy dueño de ninguno de ustedes, pero soy responsable de todos ustedes. Eso sí, delante del Señor. Delante del Señor yo tengo una responsabilidad por ustedes. Yo debo velar por el cuidado de sus almas. Pero a veces no es fácil, hermano. No es fácil. Estos días, ¿no? Una persona me escribió, me decía, pastor, ¿puedo ir a tal parte? Y como yo sabía un poco la historia, le digo, pero si está ahí en el portón, pues. ¿Para qué me pregunta si puedo ir a tal parte si ya está en el portón del lugar? La pregunta correcta hubiese sido, pastor, ¿puedo ir a tal parte? Estoy en mi casa, me gustaría salir para allá. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre pedir permiso y avisar? La oportunidad. Conversaba con un pastor esta semana, un pastor amigo, muy querido para mí. Me decía, fuimos bendecidos con la visita de jóvenes hace algunas semanas atrás, que vinieron a compartir, a ayudarnos. Estamos iniciando una obra nueva en el sur de Chile, me decía. Fuimos bendecidos. Pero a todos y cada uno les dije, si usted vino sin el permiso de su pastor, usted está mal. Usted está mal. ¿Sabe la diferencia entre pedir permiso y avisar? No. Usted me avisa cuando está sentado en el bus, camino al lugar. Ahí me avisa. Usted me pide permiso cuando si usted se enteró hace 2 o 3 semanas atrás de una actividad y me dice, pastor, ¿puedo asistir? Yo siempre le voy a decir que sí. Nunca le voy a decir que no. Menos si es una actividad evangelística. Esa es la diferencia entre pedir permiso y avisar. Y lamentablemente me he dado cuenta que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado solamente a avisar. Si usted avisa, es que tiene una mala relación con la autoridad. No solo con la mía, con todas las autoridades. Porque no solamente me avisa a mí nomás, probablemente le avisa a su papá, probablemente le avisa a su jefe en el trabajo, probablemente, no sé, pues le avisa a su profesor en el colegio. Tiene un problema con la autoridad a nivel general. Déjeme ir terminando. Verso 6 al 8 dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de venir y el cuándo haya de ser. ¿Quién lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. No discernir correctamente el juicio y el tiempo, hermano, acarrea sobre nosotros consecuencias. Acarrea sobre nosotros cosas que no son agradables, inevitablemente. Salomón lo ejemplifica por medio de 3 cosas. En el verso 8 dice lo siguiente, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. La segunda cosa dice, ni potestad sobre el día de la muerte, ni la impiedad, y no valen armas en tal guerra. Esas son las 3 cosas. Me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, creo que es un poquito más clara para expresarla. Dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. Hermano, trate de atrapar el viento en sus manos. Cuando lo logre, me avisa. Trate de retener el viento. Mira, aproveche ahí que está el ventilador, ¿no? Trate de retener un poco. Yo voy a retener viento para hallarme y irme fresquito para mi casa. Porque pucha que hace calor después cuando vamos de vuelta para la casa. Es imposible. El hombre que intenta atrapar el viento no puede hacerlo. No puede hacerlo. Fíjese, la segunda cosa dice, ni potestad sobre el día de la muerte. Trate de postergar el día de su muerte. Cuando llegue.
¿Se imagina que usted supiera que hoy va a ser el día? Y le dijera, Señor, ¿sabes qué hoy día? No, mañana mejor. No, ¿sabes qué? ¿Te parece en una semana más? Ven en una semana más mejor por mí, hoy día no. ¿Podrá? No puede. Salomón lo que está ejemplificando acá es esto, que el hombre que no sabe discernir, que no es sabio en su relación con la autoridad, va a tener consecuencias inevitables, cosas que no podrá evitar sobre sí. Así como el hombre no puede atrapar el viento con sus manos, así como el hombre no puede postergar el día de su muerte. Y es interesante el tercer ejemplo que da, dice, y no se da licencia en tiempo de guerra. ¿Cuál es la idea acá? Se imagina, hay un conflicto, hay una guerra, y un soldado decide, sabe, general, hoy día quiero tomarme vacaciones, así que me voy para la casa. Voy a ver a los míos. ¿Puede? No puede. ¿Usted sabe lo que pasa con un hombre que abandona su puesto en una guerra, no? Es considerado un desertor. ¿Sabe lo que pasa con los desertores? Los enjuician y los matan. ¿Podrá hacerlo? No puede. Ahora lo interesante es cómo termina el texto, porque el texto termina diciendo, ni la impiedad salvará a los que la practican. Y la idea acá, o quizás la mejor traducción sería, la maldad no salvará a quienes hacen maldad. ¿Usted quiere rebelarse a la autoridad? ¿Quiere comportarse neciamente frente a la autoridad? Puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero hay algo que también tiene que tener claro, ¿no? Algo que no podrá hacer. ¿Sabe qué es? Evitarse las consecuencias. Si usted quiere comportarse neciamente, no ser sabio en su relación con la autoridad, no saber discernir entre los tiempos y los juicios, lo que es correcto y lo que es incorrecto en su relación con la autoridad, puede hacerlo, pero llevará consecuencias. Llevará consecuencias a todo nivel de cosas, ¿no? ¿Un hijo que desobedece a un padre tiene consecuencias? ¿Sí o no? ¿Qué lleva? Pao, ¿no? Cuando es chico. Porque ya a una cierta edad ya no se le puede dar pao. Hay una cierta edad donde los hijos podrían darle pao al padre, pero no es lo correcto, pero podría ser. Un alumno que desobedece a su profesor, ¿lleva consecuencias? ¿Sí o no? ¿Qué consecuencias podría llevar, profesora Mari? ¿Te gustaría darle? Suspensión. Experto, ¿no? De 3 cursos que tenía, 4 los dejó condicionales, a ese nivel, imagínense. Una persona que desobedece a un jefe en su trabajo, ¿podría tener consecuencias? ¿Cuál? Ser despedido, ¿no? Ya sí tantas más, ¿no? Hermano, sea sabio en su relación con la autoridad. Usted está sujeto a autoridad, pero también recuerde esto. Usted está sujeto a autoridad, pero probablemente también tiene gente subordinada a su propia autoridad. Y si usted quiere ser respetado como autoridad, usted necesita respetar la autoridad. Eso nos enseña Salomón en esta sección del pasaje. La próxima semana vamos a seguir, no, la próxima no, porque viene José Luis. La que viene después seguimos hablando de Eclesiastés y vamos a seguir hablando de autoridad y sabiduría, pero desde otra óptica, desde otro punto de vista. Vamos a terminar